Un gusto para mí, como cada año, participar en este curso nacional anual de imagenología de la mama. En esta ocasión para hablarles sobre actualidades del BIRATS, en específico de un hallazgo ecográfico conocido anteriormente como halo ecogénico y actualmente denominado Ecogenic Rind, que quizás secundario a que la literatura existente sobre la importancia de un borde ecogénico es limitada, se ha utilizado una terminología inconsistente: halo, borde, corteza, anillo o zona ecogénica o hiperecogénica, la cual ha carecido de criterios estandarizados para el hallazgo en todos los términos aplicados. Estos problemas han dificultado la comprensión de las implicaciones patológicas y clínicas de este hallazgo. Hasta este momento se desconoce el término que se establecerá en la versión BIRATS en español. Yo le llamaré en esta charla borde ecogénico. Recordando, el sistema BIRATS es un sistema de clasificación propuesto por el Colegio Americano de Radiología en 1986, cuyo primer informe se publicó en 1993. Se implementó para estandarizar la evaluación de riesgos y el control de calidad de la mamografía y para proporcionar uniformidad en los informes radiológicos. La primera versión propuesta incluía la estructura sugerida para un informe mamográfico, el léxico para los hallazgos de las imágenes de mamografía y la categoría de evaluación final con recomendaciones para el manejo. El ACR utilizó análisis científicos y revisión bibliográfica para crear un léxico de descriptores que habían demostrado correlacionarse con altos valores predictivos asociados con enfermedades benignas o malignas. El segundo aspecto importante del sistema BIRATS es la clasificación por categorías para la evaluación general de los hallazgos de imagen. Esta categorización proporciona un riesgo aproximado de malignidad para una lesión y va desde 0 hasta 95%. La categorización y la evaluación final redujeron la ambigüedad en las recomendaciones. El BIRAT se diseñó para ser flexible y adaptarse a las nuevas técnicas e investigaciones. Entre estos cambios se incluyeron la inclusión de léxicos de ecografía en 2003 y resonancia magnética en 2006, dando continuidad a los mismos en la quinta edición en 2013 y versión 2025, recién publicada en diciembre pasado. Es en la cuarta edición en 2003 que se incorpora el ultrasonido, incluyendo 7 descriptores ecográficos para nódulo o masas: forma, margen, orientación, ecogenicidad, hallazgos acústicos posteriores, tejido circundante y límite de la lesión. Esta última describe la zona de transición entre la masa y el tejido circundante y lo define como interfase abrupta o halo ecogénico. Interfase abrupta cuando existe marcada demarcación entre la lesión y el tejido circundante. Puede ser imperceptible o un borde ecogénico bien definido de cualquier grosor. Y halo ecogénico cuando no existe una demarcación nítida entre la masa y el tejido circundante. Está delimitado por una zona de transición ecogénica, la cual es una característica generalmente asociada a carcinomas o abscesos y procesos inflamatorios. El límite de la lesión como descriptor fue eliminado en la quinta edición dentro del léxico de ultrasonido, ya que mostró alta variabilidad interobservador y pobre estandarización, lo que reducía la reproducibilidad y precisión diagnóstica, priorizando descriptores más consistentes como forma, margen, ecogenicidad, orientación y hallazgos posteriores. Además, su rendimiento independiente fue limitado y dependía fuertemente del contexto con otros hallazgos, generando ambigüedad en la caracterización y comunicación clínica. En el BIRATS versión 2025 nuevamente se incorpora este término con diferente nomenclatura y actualmente no como un descriptor ecográfico de nódulos, sino dentro de las características asociadas a los mismos, en conjunto con el término de pseudocápsula ecogénica. Las características asociadas en la descripción de un nódulo ayudan a caracterizar los hallazgos y pueden facilitar la distinción entre hallazgos malignos y benignos. Para la decisión terapéutica, la morfología de la lesión prevalece sobre las características asociadas, es decir, la presencia o ausencia de las características asociadas no eliminan la necesidad de biopsia ante un hallazgo morfológicamente sospechoso. El borde ecogénico es una banda hiperecogénica gruesa mayor a 1 milímetro que rodea parcial o completamente a una masa, alterando a menudo la textura del tejido circundante. De acuerdo a Derek Guyen y colaboradores, para que esta corteza se considere presente, debe tener una extensión circunferencial de al menos el 25% de la lesión. Como les mencioné anteriormente, se incorporó también otro término ecográfico en las características asociadas, el de pseudocápsula ecogénica, el cual se refiere a la presencia de una línea hiperecogénica delgada y uniforme, visible en todo el margen de la lesión. Esta sugiere lesión no infiltrante de crecimiento lento, generalmente benigna.
Es importante no confundir este término con borde ecogénico, el cual se diferencia por ser una banda ecogénica gruesa, menos definida, que rodea parte o la totalidad del margen de una lesión tipo masa o no masa y altera los planos del tejido circundante. Es importante entender esta diferencia ya que la pseudocápsula tiene un alto valor predictivo negativo de malignidad, es decir, se relaciona mayormente con lesiones benignas, tipo fibroadenoma, mientras que el borde ecogénico muestra alto valor predictivo positivo de malignidad. Cuando la pseudocápsula ecogénica se acompaña de una masa ovalada o lobulada, orienta a benignidad. Sin embargo, deben considerarse otros factores como el crecimiento interválico o bien si se acompaña de una masa redonda o irregular, obliga a la biopsia independientemente de la presencia de la pseudocápsula. Desde 1995, el doctor Stavros describe la pseudocápsula ecogénica como una característica de benignidad en los nódulos, junto con la forma oval, lobulada e hiperecogenicidad intensa, refiriendo que en caso de encontrarse con al menos una de las características de malignidad, tal como márgenes angulados o espiculados, sombra posterior, calcificaciones, extensión ductal, entre otros, el nódulo debe ser excluido de la clasificación de benignidad. La ecografía que ven del lado izquierdo de su pantalla revela un nódulo que sugiere un fibroadenoma, un nódulo oval, homogéneo, circunscrito, más ancho que alto, con pseudocápsula ecogénica. La cápsula se visualiza mejor en las superficies anterior y posterior, donde es paralela a la sonda del ultrasonido y perpendicular al haz. Se observa con menor claridad en los bordes laterales curvos del nódulo, que son paralelos al haz, debido a la reflexión y refracción del haz relacionados con los ángulos de incidencia oblicuos y su dependencia de una resolución lateral más deficiente para su visualización. La cápsula completa solo puede visualizarse barriendo al nódulo en tiempo real, balanceando, inclinando y apoyando el transductor para crear un ángulo de incidencia más próximo a la perpendicularidad y a las porciones de los laterales del nódulo. En ocasiones es difícil visualizar la cápsula completa, pero debemos intentar mejorando nuestra técnica de rastreo. Esto con la finalidad de evitar falsas imágenes e impresiones diagnósticas equivocadas. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen de ultrasonido de una masa irregular con márgenes microlobulados que aunque una delgada línea ecogénica rodea parte del margen de la masa, la línea es discontinua en varias ubicaciones y falta por completo a lo largo de una porción de la masa. Siendo esto lo que descarta, se trata de una verdadera pseudocápsula y nos permite reconocer características de sospecha en dicho nódulo, tales como la forma y los márgenes que determinan la necesidad de biopsia. Un borde ecogénico es una característica sospechosa a menos que las características de imagen confirmen que el hallazgo es definitivamente benigno. Un ejemplo es la necrosis grasa. Recordemos que la necrosis grasa puede tener diferentes formas de presentación, algunas de ellas semejantes tanto en clínica como en imagen a lesiones malignas, por lo que es necesario conocer el contexto clínico del paciente y correlacionar hallazgos con diferentes modalidades de imagen para normar conducta, como en el ejemplo que vemos en la pantalla, donde la paciente tiene como antecedente una cirugía conservadora en cuadrante superior externo y prolongación axilar izquierda. Previo al estudio que estamos visualizando, presenta lesión palpable en sitio de cicatriz, motivo por el que es enviada a ultrasonido mamario, donde observamos nódulos irregulares, microlobulados y heterogéneos con borde ecogénico y otros nódulos de ecogenicidad mixta con refuerzo posterior. Hallazgos que para confirmar benignidad requieren de mastografía que demuestre características propias de un proceso cicatricial, tales como quistes oleosos y nódulos por necrosis grasa, como vemos en la imagen superior derecha. De alguna forma, la interpretación de estos hallazgos depende del contexto morfológico y clínico, ya que puede corresponder tanto a cambios benignos como malignos, aunque los primeros con menor frecuencia. En una publicación reciente de diciembre 2025, Guyen y colaboradores afirman que el borde ecogénico sirve como un indicador más específico que sensible de malignidad mamaria, es decir, que podemos no identificarlo en ocasiones con el ultrasonido, sin embargo, cuando lo vemos, existe una mayor posibilidad de tratarse de un hallazgo maligno que benigno. En esta publicación obtuvieron una sensibilidad de 51 a 58% y una especificidad de 81 a 85% para malignidad. Esta nueva versión del BIRATS no nos refiere valor predictivo positivo ni sensibilidad y especificidad del borde ecogénico,
solo lo refiere como una característica sugestiva de malignidad. Realizando la revisión bibliográfica para esta presentación, encontré un artículo publicado en 2024 realizado en Ghana, donde se tiene poco acceso a otros estudios de imagen para el diagnóstico de cáncer de mama. Se cuenta únicamente con ultrasonido y nos habla del valor de la ecografía en la determinación de benignidad o malignidad de los hallazgos mamarios, encontrando una sensibilidad del ultrasonido de 93% y especificidad del 56%, con una precisión global del 76.6%. Descriptores como forma irregular, orientación no paralela, márgenes angulares y espiculados, halo ecogénico y contenido interno marcadamente hipoecoico demostraron mayor asociación con malignidad. Meyer y colaboradores en su publicación de 2011, así como Hockel y colaboradores en 2016 y Guyen en 2025, refieren que incluir el borde ecogénico en las mediciones reduce la subestimación de tamaño del tumor en comparación con la patología quirúrgica. En estos tres estudios, los lectores sobreestimaron el tamaño del tumor entre 3 y 7 milímetros en comparación con la anatomía patológica, con una precisión ligeramente mayor al incluir el borde ecogénico. Los radiólogos solemos medir las lesiones en sus tres dimensiones basándonos en el área hipoecoica. Sin embargo, la forma correcta es incluir la totalidad del área ecogénica periférica. De acuerdo con el BIRATS, los nódulos deben ser medidos en sus tres ejes, longitudinal, anteroposterior y transverso, incluyendo la masa central y el borde ecogénico. La medida más grande debe representar el eje más largo de la lesión. La siguiente medida debe orientarse perpendicular a la primera. Y la tercera medida debe tomarse en una vista ortogonal a las dos anteriores y debe respetar el plano aún no medido. Si es necesario, se puede calcular e informar el volumen de una masa mediante un transductor 3D. Si la sombra posterior es intensa, el margen posterior de la masa puede quedar oculto y la dimensión anteroposterior podría ser no medible. La estimación del tamaño tumoral es importante para las estrategias de tratamiento del cáncer de mama. La zona hiperecogénica alrededor del cáncer de mama es un criterio reconocido de malignidad, pero su impacto en las estimaciones preoperatorias del tamaño tumoral se ha investigado muy poco. Jockel y colaboradores en esta publicación de 2016 evaluaron a 513 pacientes con cáncer de mama y contaron con ecografía preoperatoria solo 196 pacientes, encontrando en 170 de ellos halo ecogénico. Utilizaron dos métodos para medir el tamaño tumoral con la ecografía, sin halo ecogénico y con halo ecogénico. Comparándolos, el tamaño tumoral medido por ecografía y mastografía se comparó con el tamaño histopatológico real del tumor. Los tres métodos tienden a subestimar el tamaño tumoral: mastografía, ultrasonido con y sin halo ecogénico. La medición de halo ecogénico fue la más cercana al tamaño histopatológico en comparación con las mediciones con mastografía y sin halo ecogénico, y la coincidencia fue mayor en tumores mayores de 2 centímetros. La evaluación preoperatoria precisa del tamaño del tumor es un factor importante que influye en el diagnóstico y tratamiento de las pacientes. La predicción precisa del tamaño del tumor se asocia con una estratificación correcta de la enfermedad y podría influir en la decisión terapéutica. Además, la medición del tamaño del tumor durante la terapia sistémica primaria se utiliza como un marcador indirecto para monitorizar la respuesta a tratamiento. El cirujano también tiene en cuenta el tamaño del tumor durante la cirugía conservadora para tomar decisiones, y la mayoría de los tumores en este caso eran ductales invasores con grado de diferenciación intermedio, receptores hormonales positivos, receptores HER2 negativos sin metástasis ganglionares, es decir, etapas tempranas. Una estimación correcta del tamaño del tumor antes de la cirugía conservadora de mama puede reducir la tasa de reexcisiones. De aquí, otra importancia más de la valoración adecuada del tamaño del tumor. Por otro lado, la inclusión de este halo es la estimación precisa del tamaño del tumor podría causar una sobreestimación del mismo, por lo que su discusión es controvertida. Por otra parte, toda lesión con borde ecogénico, todo o parte del margen está mal definido o borroso, sin una demarcación nítida del tejido circundante. De aquí que se denomine no circunscrita y a menudo indistinta. De aquí que se justifique la biopsia. El borde ecogénico fisiológicamente puede representar reacción desmoplásica peritumoral, infiltración grasa, neovascularización, edema perilesional o compresión del tejido circundante.
Los más importantes, reacción desmoplásica y edema perilesional. Ambos procesos ocurren alrededor de tumores o lesiones, pero indican fenómenos biológicos diferentes. El caso del edema perilesional característicamente se refiere a líquido periférico a la lesión de origen inflamatorio, secundario al aumento de permeabilidad vascular, suele acompañar metástasis, gliomas o abscesos y suele ser transitorio, mientras que la reacción desmoplásica está conformada por tejido fibroso o colágeno, tiene una consistencia firme y fibrosa, secundaria a una respuesta estromal al tumor y acompaña a cánceres como el de mama, páncreas, estómago y linfoproliferativas. Los tumores malignos se caracterizan por la pérdida de la membrana basal y una rápida proliferación celular. Las células que proliferan rápidamente liberan factores de crecimiento endotelial e inducen la liberación de factores de permeabilidad vascular, lo que podría explicar el desarrollo de edema perifocal alrededor de tumores malignos. La reacción desmoplásica es un fenómeno que se observa en muchos tipos de cáncer, incluido el de páncreas y mama, y ocurre cuando el tumor invade los tejidos circundantes, induciendo una respuesta inflamatoria que causa fibrosis y la formación de tejido cicatricial. Se cree que esta reacción limita la propagación del tumor, pero el tejido cicatricial denso puede limitar la eficacia de la quimioterapia y la radioterapia. Además, el borde ecogénico se ha relacionado directamente con carcinomas invasores predominantemente ductales de tipo luminal. No hay publicaciones recientes que asocian este hallazgo con invasión linfangítica, índice de proliferación o grado tumoral. Sin embargo, Durmus y colaboradores en 2014 refieren relación con estos, particularmente el grado de diferenciación, como veremos más adelante. Esta publicación documenta la prevalencia del borde ecogénico en lesiones malignas contra benignas, predominando en carcinomas invasores de tipo ductal con subtipo molecular luminal, identificando además hallazgos benignos como necrosis grasa, fibroadenomas y malignidad no asociada a mama como melanoma o linfoma. En esta tabla se resumen sus resultados, observando asociación de este hallazgo con carcinoma ductal infiltrante, luminal de predominio tipo A, llamando la atención una aparente marcada asociación con tumores HER2. Sin embargo, este dato se debe a que solo tuvieron 3 pacientes en la muestra y la mayoría de ellos mostraron halo ecogénico. En 2014, Durmus y colaboradores evalúan la zona hiperecoica perilesional irregular como posible criterio de malignidad en la ecografía mamaria y buscan comprobar si esta zona se correlaciona con la hiperintensidad perilesional en T2 en la resonancia magnética. Incluyeron 137 pacientes, 85 con lesiones malignas y 52 con lesiones benignas, todas sometidas a ecografía mamaria y biopsia guiada consecutiva. Todas las pacientes además se sometieron a resonancia magnética con bobina 1.5 teslas y el protocolo incluyó la secuencia T2 ponderada. Las áreas hiperecoicas, perilesionales e hiperintensas en T2 se midieron mediante planimetría utilizando el corte que mostraba la máxima extensión de esta área. En los resultados, la presencia de una zona hiperecoica se relacionó a malignidad con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 81%. Además, se observó una correlación significativa entre el tamaño de la zona hiperecoica y el grado de diferenciación tumoral, así como el índice de proliferación y la invasión linfática perifocal. No se encontró relación significativa entre la zona hiperecoica y la zona hiperintensa en T2 de la resonancia magnética. La hiperintensidad en T2 se asoció de forma débil con la invasión linfática. En ambas modalidades de imagen, la zona perifocal no mostró relación significativa con la estirpe histológica ni los receptores hormonales. Un dato importante es que el tamaño de la zona hiperecoica perifocal está inversamente relacionada con el grado de diferenciación de las lesiones mamarias malignas, lo que significa que una zona peritumoral grande o ancha se correlaciona con un tumor poco diferenciado. El borde ecogénico frecuentemente corresponde a categoría BIRATS 4 o 5 según el conjunto de criterios. No se considera un hallazgo patognomónico de malignidad, ya que puede observarse en patología benigna como fibroadenomas, quistes complicados, mastitis, otros procesos inflamatorios,
cambios postquirúrgicos o postbiopsia. Aquí les muestro algunos ejemplos. Este primero, donde observamos un nódulo irregular de márgenes oscurecidos y alta densidad en la profundidad media de la región central interna de mama derecha, que corresponde ecográficamente con un nódulo irregular de margen grueso y área quística central, con incremento de la vascularidad periférica y borde ecogénico, así como un nódulo irregular de márgenes indistintos, borde ecogénico, hipoecoico, que corresponden con un proceso inflamatorio o mastitis. Aquí vemos otro caso de mastitis en el cual se caracterizó por nódulos microlobulados heterogéneos con importante halo ecogénico grueso y refuerzo posterior. En estas imágenes vemos un nódulo heterogéneo ovoideo paralelo de márgenes indistintos heterogéneo, acompañado de distorsión de la arquitectura, engrosamiento cutáneo y halo ecogénico grueso e irregular, que corresponde con una colección posquirúrgica. Importante saber los antecedentes clínicos del paciente para hacer diagnósticos diferenciales. Los tres casos anteriores benignos, pero con imagen que cuenta con al menos una característica sospechosa de malignidad, lo que justifica la biopsia para diagnóstico definitivo. En estas imágenes vemos la correlación mastecográfica de un nódulo con características altamente sugestivas de malignidad y borde ecogénico grueso e irregular. Se trata de un carcinoma ductal infiltrante que suele estar acompañado de esta característica ecográfica. Aquí otro carcinoma ductal infiltrante que muestra borde ecogénico, el cual suele asociarse con tumores infiltrantes, márgenes no circunscritos, extensión microscópica más allá del límite aparente de la masa. Por ello, se considera un signo sospechoso de malignidad, especialmente cuando se acompaña de un nódulo de márgenes angulados o espiculados, forma irregular, orientación no paralela y sombra acústica posterior. Aquí un caso con el que quizá estén poco familiarizados con este tipo de imágenes. Se trata de un linfoma de células B, caracterizado por múltiples nódulos circunscritos ovoideos de alta densidad en el estudio mastográfico, corroborados en el ultrasonido con marcado borde ecogénico e incremento de la vascularidad. Un ejemplo más de linfoma para que observen el marcado borde ecogénico que muestran este tipo de lesiones, así como la ecotextura heterogénea y el incremento de la vascularidad, que son característicos de las enfermedades linfoproliferativas y que ante la bilateralidad, la multiplicidad de las lesiones y antecedentes clínicos nos llevan a la posibilidad diagnóstica corroborada por biopsia. En diapositivas anteriores hablábamos sobre la falta de información o referencias bibliográficas acerca de la relación del estatus de receptores hormonales y la presencia de borde ecogénico, considerando de forma anticipada que es un hallazgo poco específico para la determinación del subtipo molecular. Esto ejemplificado en las imágenes que ven en la diapositiva, donde se trata de una paciente con un carcinoma bilateral, HER2, con una forma de presentación ecográfica marcadamente diferente, no solo en cuanto al nódulo, sino al borde ecogénico, observando que en la mama derecha este es grueso e irregular, predominando en el borde lateral de la lesión, y en la mama izquierda es un borde ecogénico delgado, aunque irregular de igual manera, siendo la misma subtipo molecular. Misma situación con la estirpe histológica. En este caso se trata de un paciente con un carcinoma lobulillar infiltrante, que al igual que los ejemplos que vimos de carcinoma ductal infiltrante,
muestran este nódulo irregular con el borde cogénico e incremento de la vascularidad. Último caso, aquí este se parece a los casos anteriormente vistos de linfoma. Sin embargo, se trata de un carcinoma ductal infiltrante triple negativo que muestra un borde cogénico homogéneo, grueso, en toda la periferia del nódulo, lo cual no se ve con frecuencia. Sin embargo, este caso eh, me pareció significativo para compartirlo con ustedes. Pues como ven, aún nos falta mucho por conocer acerca del borde cogénico y sus asociaciones. Sin embargo, no debemos perder de vista el valor del ultrasonido en la caracterización de nódulos. Recordemos que la ecografía mejora la especificidad del diagnóstico para la mayoría de los nódulos sólidos mamarios. Esos resultados se basan en indicaciones específicas válidas, una excelente técnica ecográfica, características óptimas del equipo y transductor y un estricto cumplimiento de los criterios de lesión benigna. No debemos olvidar que el borde cogénico es un hallazgo con alto valor predictivo positivo de malignidad cuando se asocia a otros criterios morfológicos de sospecha. Por sí solo no define malignidad, pero sí incrementa la sospecha y justifica la biopsia. Los radiólogos determinamos el nivel de sospecha de una masa mediante ecografía, basándonos en sus características propias y asociadas. El perfeccionamiento de estas características optimiza el rendimiento diagnóstico del ultrasonido y orienta la toma de decisiones clínicas. Por su atención, muchas gracias.